nuestras Biblias en Hechos 2. Versículo 37. Hechos 2, versículo 37. Tenemos la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, obrando tu palabra, tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que como el verso que acabamos de leer, Señor, nuestros corazones sean confundidos, Padre Santo, Señor. Tal punto, Padre, que vengamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, sometemos a ti nuestro pensamiento, nuestra voluntad, Padre, para que tu Espíritu Santo se mueva con poder, tome el trono, Señor, que te corresponde a ti, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, por la sangre bendita, Señor, de tu Hijo amado, Señor, te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Ven, la palabra de hoy se llama la concientización del pecado lleva a la gratitud. La concientización del pecado lleva a la gratitud. Así que en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Aquí Pedro había terminado de hablarle a los judíos acerca de la promesa. ¿Alguien que le pueda traducir a la hermana allá, por favor? La persona que habla inglés. He's going to translate. Entonces dice la palabra de que Pedro acaba de hablarle a los judíos acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y después comienza a decirles de que ellos habían crucificado, habían dado muerte al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Hijo del Dios vivo. Dice la palabra que cuando oyeron esto se compungieron. Y esa palabra compungir solo ocurre una vez aquí en la Biblia, y es en esta ocasión. Y esa palabra compungir significa perforar de tal manera que atraviese. Significa agitar violentamente y significa herir en lo vivo. ¿Alguien ha tenido una herida que haya profundizado? ¿Usted ha tenido eso? ¿Usted siente esa herida? Usted nomás se voltea, siente ahí el dolor. Cuando va en el carro le dice: no maneje muy rápido porque el dolor me hace que esté yo alerta. Si viene alguien, usted lo aparta rápido porque no quiere que le toquen la herida. Eso pasa cuando uno tiene una herida abierta. Y eso es lo que la palabra quiere decir, está tratando de decir en esta ocasión. Hermano, esta palabra es algo que no muchas personas han experimentado. Esa es la realidad. No muchas personas en esta tierra han experimentado esta palabra, o lo que significa esta palabra. Es que la palabra de Dios atraviesa de tal manera el corazón que la persona esté consciente de lo que ha sucedido en su vida. Es algo que solamente la persona que lo ha atravesado puede explicar. Solamente la persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús puede entender lo que es compungirse el corazón, sentirse con la carne viva, donde el corazón y todo su ser está consciente. Cuando uno tiene esa herida viva, está dormido y la herida lo despierta del dolor. La herida hace de que si se mueve de un lado, el dolor lo hace que responda de tal manera. Eso es compungir. Y vuelvo a repetir, no todas las personas lo han experimentado.
experimentado en esta tierra. Y en esta ocasión dice la palabra que Pedro, al hablar esta palabra, dice que 3,000 personas se convirtieron. Estaban tan compungidas, estaban tan alertas, conscientes de su situación, que se compungieron y vinieron al Señor. Llegaron al punto que le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a repetir, eso es algo precioso. No muchas personas lo han experimentado en esta tierra. La persona que experimenta la salvación en Cristo Jesús pasa por esto. Entonces, nace una pregunta: ¿cómo es que dos personas que se encuentran en una misma situación, dos personas que están en las mismas circunstancias, cuando son confrontados por el Señor, responden de diferente manera? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En matemática 2 más 2 son 4 y siempre va a ser 2 más 2 son 4. No puede ser de otra manera. Pero con el ser humano no es así. Y es eso, la concientización del pecado. Veamos en Lucas 7, este es el pasaje. Lucas 7, versículos del 36 al 50. Tenemos, dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, o sea Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Amén. Y aquí vemos esta situación: 2 personas tienen encuentro con Jesús. La palabra no lo dice, pero se entiende que tanto Simón como la mujer habían tenido un encuentro con Jesús antes. Vuelvo a repetir, la palabra no lo dice, pero eso es lo que infiere el pasaje. Tanto así que Simón le dijo que fuera a comer y él accedió. Aquí están 2 personas, la mujer y
y Simón. Estas son las dos personas que Jesús se refiere en la parábola. Y el fariseo obviamente era una persona respetable, era una persona que tenía una posición en la sociedad alta, donde las personas lo respetaban porque obviamente él era una persona religiosa, se suponía que estaba bien delante de Dios. Entonces, él no dice la palabra ahí por qué o cómo tuvo un encuentro con Jesús, y después de este encuentro lo invita a cenar. Y ahí en la parábola infiere de que sus pecados habían sido perdonados. Dice, no teniendo cómo pagar, perdonó al que debía poco, le perdonó. Y lo invita a cenar. Esa es la situación del fariseo. La situación de la mujer era que esta mujer era una mujer pecadora, una mujer que tenía una fama de ser pecadora. La palabra no dice qué clase de pecado tenía ella, ¿verdad? Pero obviamente toda la sociedad la reconocía como una persona que estaba viviendo en pecado, sea cual sea ese pecado. Por lo tanto, la sociedad la despreciaba a tal punto que viene el fariseo y le dice, o piensa dentro de sí, y dice, si Jesús supiera qué clase de persona es esta mujer, no dejaría que lo tocara. Si él supiera la clase de mujer que ella es, no dejaría que lo tocara. Y por lo tanto, él no es profeta, porque supiera esto, conocería la intención del corazón. Esta mujer era una mujer pecadora, queda claro. Entonces, la concientización del pecado. Vemos a estas dos personas. Una persona decía, yo estoy bien, soy realmente en una posición buena delante de Dios. Realmente no he cometido un pecado de gravedad que me aparte de la sociedad, que me aparte de Dios. Esa era la manera como él pensaba. La otra pensaba, o se supone, que su pecado era claro, era evidente. La concientización del pecado. Y el problema del fariseo es un problema que se encuentra en este día, en el mundo y en la iglesia. En el mundo y en la iglesia hay personas en el mundo que no están conscientes de su pecado, no están conscientes de su posición delante de Dios. Eso es natural, es así. La persona que no anda buscando de Dios no sabe en qué posición está. Pero el problema es que esto se encuentra también en la iglesia del Señor, en nosotros, o puede encontrarse en nosotros. ¿A dónde? El cristiano se pone en una posición donde no entiende su posición delante de Dios. Y esto es la concientización del pecado. Y si pudiéramos tomar este ejemplo en la iglesia del Señor, hallamos a dos personas las cuales han tenido un encuentro con el Señor. Pero en ese encuentro ha llevado a la persona, estamos hablando de dos personas normales, dos personas que no han matado a nadie, que no han violado a nadie, no han secuestrado, no han extorsionado a nadie. O sea, eso lo podemos decir
lo normal, entre comillas, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que no es normal. Si están dos personas que no han cometido esa clase de pecado, pero una llega a la concientización de que su pecado es grande. Y no estamos hablando de exagerar el pecado o magnificar el pecado, sino que estamos hablando acerca de entender la posición donde estamos delante de Dios. Y esto es lo que se da en la iglesia. ¿Cómo es? Esta es una pregunta, ¿cómo es que dos personas, la palabra de Dios llega a las dos personas, una persona se ve tocada, se ve compungida por la palabra, a tal punto que dice, estoy mal delante de Dios? Cristo necesita hacer algo en mi vida. Y viene la otra y dice, no, realmente las cosas están bien. Realmente las cosas están bien, no está tan mal. Y ese era el punto del fariseo. Decía, no, mire, realmente a mí no me ha perdonado tanto el Señor. No me ha perdonado tanto el Señor. Veamos el Salmo 51, 2, 3. 2 y 3. Este salmo ejemplifica eso. Salmo 51, 2 y 3, ¿lo tenemos? Dice la palabra, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero empezar aclarando una cosa aquí. David se acaba de meter con Betsabé, había matado a Urías, el esposo de ella, ¿verdad? Obviamente este está hablando acerca de alguien que está en un pecado. No está hablando acerca del caminar común de la persona, sino que está hablando acerca de... Estaba hablando acerca de cómo él se sentía cuando había matado a esta persona. Él no lo mató directamente, pero así se sentía él. Pero esto ejemplifica lo que es la concientización del pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, la palabra está diciendo ahí de que uno siente un pecado y tiene un encuentro con el Señor, pero necesita más. Necesito ser limpio totalmente de mi pecado. Necesito estar lavado completamente de mi pecado. Y limpia mi pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces llega un punto en que este compungimiento hace que la persona esté consciente de su pecado, esté consciente de que le ha fallado a Dios, está consciente de que no merece la misericordia de Dios, está consciente de que necesita a Cristo. Esa es la concientización del pecado. Eso es al punto de que debe llegar todo cristiano, toda persona. Tiene que llegar a este punto, donde se da cuenta de la gravedad de la situación, donde se da cuenta de lo imposible de su situación. Ese es el punto en que debe llegar todo hombre y toda mujer en esta tierra. Ya no digamos la iglesia de Cristo Jesús. Uno tiene que estar consciente, debe ser concientizado de su situación. Ese es un principio para todo cristiano. De llegar a ese punto espiritual. Eso no es algo físico. Eso no es algo que usted y yo lo leemos y sí.
Eso es algo que usted lo siente en el corazón. Toda persona debe llegar a esto. Y eso era lo que le pasaba al fariseo. El fariseo no entendía esto. Esto le pasaba así. Él llegó, Jesús me perdonó, pero la verdad es que no hizo nada. Me perdonó, pero realmente no era mucho lo que me tenía que perdonar. Entonces Jesucristo le hace ver esa situación. Entonces la concientización del pecado. Ahora, la concientización lleva a la gratitud. Volvamos ahí a Lucas 7. Bueno, eso es algo que atañe, que incumbe, que está dirigido a la persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, a la iglesia de Cristo Jesús. La concientización lleva a la gratitud. La gratitud no a una persona, la gratitud no a una iglesia, la gratitud al Señor. Versículo 44 al 47 dice: y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La concientización del pecado lleva a la gratitud. Hermanos, cuando el Señor nos muestra, cuando la persona ya está en el reino de Dios, se da cuenta de una cosa: que no hay diferencia entre el fariseo y esta mujer. No hay ninguna diferencia entre el fariseo y la mujer. El fariseo piensa que hay una diferencia, y la mujer piensa que hay una diferencia, la sociedad piensa que hay una diferencia, pero a los ojos de Dios no hay diferencia entre ellos dos. El pecado de la mujer es tan grande como el pecado del fariseo. Bueno, si Dios nos permitiera abrirnos la cabeza y proyectar ahí lo que hay dentro de nuestra cabeza, saldríamos todos avergonzados. Saldríamos todos avergonzados de aquí. La concientización del pecado hace que el fariseo diga: no, si realmente no ha hecho nada por mí. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tal vez pensamos de esa manera, de que yo no era tan malo, realmente no era tan malo, ¿verdad? Porque cuando uno ve la maldad del mundo se queda espantado. Yo leí el caso de un hombre que era sacerdote satánico, era ministro de la iglesia católica, pertenecía a no sé cuántas sociedades secretas, sacrificaban animales, y uno se queda: ¿cómo es que existe esto? Yo no me doy cuenta. Cuando uno se da cuenta de la maldad del mundo, dice: realmente no está tan mal yo. Pero la realidad es que sí estamos mal. Cuando el Espíritu Santo llega a uno y sus ojos son abiertos, uno se da cuenta de la misericordia de Dios. Se da cuenta cuán grande es Dios, que lo ha perdonado, y por qué uno y por qué no el vecino. ¿Por qué Dios lo salvó a uno y no al vecino? Y no es que el vecino no haya tenido un encuentro, sino que el vecino le dijo no al Señor. Pero ese era el caso del fariseo. El fariseo dijo: no, realmente si Jesús no ha hecho nada. Mire que él había hecho una cena y Jesús era un invitado más. Jesucristo era una persona más en la cena. Hermano, cuando los judíos de aquel tiempo usaban sandalias, ¿verdad? Entonces llegaban con los pies
llenos de tierra, polvo, heridos, con sangre, con inmundicia en los pies. Entonces era la costumbre de aquel tiempo lavar los pies. Eso era lo básico, lo básico. Cualquier persona que entraba a la casa, ¿verdad?, aunque sea para no ensuciarla, se le lavaban los pies. Obviamente esa era una costumbre para demostrarle a la persona que era bienvenido. Cuando llegaba alguien y le lavaba los pies. Pero era una cuestión básica. Este hombre se le había olvidado eso con Jesús. Entró Jesús y no le lavó los pies. ¿Cómo hace? No estaba interesado en Cristo Jesús. Él era un invitado más, ni siquiera le lavaron los pies, que era algo que no había ni que hablarlo, pues. No había ni que decirlo. Había que lavarle los pies al hombre porque entró en la casa, eso era todo. Pero a Jesús ni los pies le lavaron en la casa de este fariseo. Y ahí se le ponía un aceite para hacerlo sentir invitado. Era un aceite de oliva con un poco de aroma. No se le dio nada. No se le dio nada. Este hombre realmente no estaba consciente de lo que Jesús había hecho por él. Y él se lo demostró en la cara. Jesús, no me interesa que realmente no has hecho nada. Así se sentía ese hombre. No me interesa porque no has hecho nada. Amaba poco. Hermano, una persona regresa a Dios en proporción a cómo se ha sentido por lo que ha hecho Dios en su vida. Una persona va a demostrar su gratitud en proporción a cómo se siente por lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es así como se sentía el fariseo. El fariseo sentía que agradezca que lo ha invitado a la cena. Dice que se le daba un beso. Y ahí nadie lo besó a Jesucristo. Nadie lo besó. De ahí entra esta mujer. Esta mujer no era su casa. Para el fariseo estaba Jesús y 1000 invitados más. Para esa mujer solo estaba Jesús. Esa mujer había llegado específicamente, únicamente a buscar a Jesucristo. Esa mujer había llegado preparada para tener un encuentro con Jesús. Dice la palabra de que empezó a lavarle los pies. Obviamente no era su casa. Empezó a lavárselo con sus labios. Había que ponerle un aceite en la cabeza. Ese aceite era un aceite, leyendo yo acerca de esto, era un aceite de oliva con especias aromáticas. Sí, era un aceite de calidad, sí. Era un aceite que iba a dejar un olor, sí. Pero era un aceite básico, si le podemos decir así, un perfume normal de hoy en día. Un perfume básico. Pero dice la palabra de que, y esto se hacía en la cabeza. Dice la palabra que esta mujer no fue a traer cualquier aceite, fue a traer un perfume. Y empezó a ungir no la cabeza, sino que los pies de Jesucristo. Esa era lo agradecida que se sentía esta mujer con Cristo Jesús. Ella no le besaba la cara porque se sentía indigna. Esa es la palabra que comenzó a besarle los pies a Cristo Jesús. Hermano, vemos dos situaciones, dos personas que cuando sabemos la realidad de la posición de una persona delante de Dios, nos damos cuenta que no había diferencia entre ellas dos. Pero respondieron de una manera diferente. Una persona estaba supremamente agradecida. Había llegado preparada para
bendecir a Jesús, había llegado preparada para darle lo mejor a Jesús. Para el otro era un invitado más. Para el otro, si estaba bien y si no estaba tan bien, era un plato más que se iba a ahorrar. Y esa es la concientización del pecado en la iglesia del Señor. La concientización del pecado lleva a una gratitud en nuestro corazón, hermano. Y esta es algo que debe preocuparnos a usted y a mí, a toda la iglesia del Señor, porque toda la iglesia del Señor puede caer en esa apatía, o se le llama una apatía. No me interesa si está ahí Jesús o no. Y dice la palabra ahí de que el que poco se le perdona, al que poco piensa que se le ha perdonado, ama poco, no le interesa. Y ese es un problema en la iglesia de Cristo Jesús. La concientización de la gravedad de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra gratitud? Veamos en Primera de Pedro 2. Versículos del 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Conociéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la palabra de Dios nos dice ahí de que el Señor nos ha redimido y es para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Vimos a esta mujer que iba preparada a buscar en toda esa fiesta, iba a buscar a un solo hombre, a Cristo Jesús. Ahí había comida y había de todo, había otras personas, pero ella iba a buscar a Cristo Jesús. Quería agradecerle a Jesús lo que había hecho por su vida. Hermanos, esa tiene que ser la situación de toda persona que ha sido salva en Cristo Jesús. Esa es la situación de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de dónde el Señor nos ha sacado, para que eso nos pueda llevar a una gratitud. Para que esto nos pueda llevar a una gratitud. Hermano, esa es una ley espiritual. Al que poco se le perdona, al que poco piensa que se le ha perdonado, poco ama. Si me perdonó algo, ya no me acuerdo. Entonces, a lo mejor estaba bien. Hermano, cuando nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, estamos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y eso nos lleva a agradecer, a recordarnos. Hermano, cuando esa herida está viva, uno tiene que dormir, apartar a la esposa de la cama para que no le vaya a tocar esa herida, ¿verdad? Uno está tan consciente que anda en una periferia así, ¿verdad?, viendo que nadie lo vaya a tocar para que no le toque la herida. Esa debe de ser la concientización de nuestra vida en Cristo Jesús. Así debe uno moverse. Quiero hacer un paréntesis ahí. Cuando el Señor nos perdona, nos perdonó, ¿verdad? Aquí, o sea, quiero aclarar algo, ¿verdad?, de que uno no debe estar dolido por el pecado pasado. El Señor en el momento que el Señor le dijo a usted lo perdono,
lo perdonó. Uno no puede vivir con la culpabilidad de ese pecado. El Señor nos perdonó y nos quitó ese peso que andábamos cargando. Hay una diferencia, solo quiero llamar a la concientización. Eso no quiere decir que olvidamos de dónde nos sacó, sino que apartamos la culpabilidad, porque el Señor la ha apartado, ¿verdad? El Señor nos ha hecho libres, nos ha quitado ese peso que cargábamos. Y uno debe de aceptar el perdón de Dios, recibir el perdón de Dios. El Señor me perdonó, estoy perdonado. Eso así es. Uno no puede seguir culpándose de lo que el Señor ya le perdonó. Amén. Pero ahora estamos hablando acerca de la concientización. ¿De dónde me sacó el Señor? A veces el diablo viene y nos dice: ¿te acordás de lo que hiciste aquella vez? Y uno se acuerda. El diablo lo hace para que sigamos en esa culpabilidad. Pero el Señor nos ha perdonado. Si usted le ha pedido perdón al Señor, si usted se ha arrepentido de corazón, el Señor lo perdona. El Señor quita su pecado y le quita esa posición donde uno estaba antes. Y ahora uno recuerda: sí, el Señor, yo me acuerdo que hice eso, pero el Señor me perdonó. El Señor me perdonó. Hay una diferencia. Entonces, la palabra nos dice de que debemos de estar conscientes de eso. ¿De dónde nos sacó el Señor? Para vivir agradecidos con Él. Veamos en Marcos 5, versículos del 15 al 20. Este es el endemoniado verdadero. Tenemos Marcos 5, versículos del 15 al 20. Aquí habían regresado los hombres que estaban viendo aquello y dicen: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice la palabra en el versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cómo demostramos nuestra gratitud? Hermano, aquí vemos a este hombre. Había estado endemoniado. La situación de él era una situación caótica. Tal vez nosotros no hemos estado en esa situación. Tal vez no hemos estado en esa situación, pero la verdad es que toda persona es influenciada por el diablo. El diablo pone pensamientos en la cabeza de toda persona. Tal vez no al punto de ser lleno de un espíritu demoníaco. Pero este hombre se había dado cuenta de lo que Jesús había hecho con él, cómo lo había libertado, al punto en que el hombre estaba sentado, dice la palabra, vestido y en su cabal juicio. Ese hombre nunca estaba bien, siempre estaba desnudo. Dice la palabra que andaba merodeando los cementerios, y el hombre era un desastre. Vino Jesús, cambió su vida y dijo: a este hombre tengo que agradecerle. Lo que ha hecho por mí no lo puede hacer nadie. Dice la persona de que vino a Jesús, dice la palabra que vino a Jesús, dice: yo quiero estar contigo, quiero estar contigo donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: no, eso no es lo que tengo
¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Dice la palabra que se fue allá de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y empezó a decirle lo que Jesucristo había hecho con él, cómo lo había libertado, cómo lo había puesto bien en su vida. Hermanos, lo que Jesús ha hecho tiene que llegar a todas las áreas de nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a cómo nos vestimos, a cómo andamos, cómo hablamos. Nuestra habla tiene que cambiar. Todo lo que hacemos tiene que cambiar por Cristo Jesús. La concientización de nuestro pecado tiene que llevarnos a estar agradecidos por lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestra vida. Hermano, cuando uno recibe la salvación, tiene que estar consciente de dónde Cristo Jesús lo ha sacado. Yo he contado esto muchas veces, pero yo era un desastre, mi vida anterior era un desastre. Y yo me acuerdo de mi vida anterior, sueño con mi vida anterior. Y nunca quiero volver ahí, nunca. Porque entiendo lo que el Señor ha hecho por mí. Y estoy seguro que ustedes han sentido lo mismo. El que está consciente de lo que ha hecho Jesucristo en su vida. Hermano, y eso tiene que llevarnos a estar agradecidos con el Señor. Pero eso es un agradecimiento activo, ¿no? Yo le doy las gracias al Señor. No, eso no es así. Eso es un agradecimiento que tiene que llegar a todas las áreas de nuestra vida. A todas las áreas de nuestra vida. Toda persona que tiene contacto con nosotros tiene que saber que estamos agradecidas con el Señor. Que somos la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hermano, que ese es un peligro, caer en esa apatía del fariseo. Ya se nos olvidó lo que Cristo Jesús ha hecho. Estamos tan bendecidos que se nos olvidó dónde nos sacó el Señor. Ha cambiado tanto nuestra vida, porque ha cambiado, ¿verdad? Que nos hemos olvidado del pozo donde nos sacó Cristo Jesús, del fango donde nos revolcábamos. Hermano, que el Señor nos libre de caer en esa apatía y que seamos como esta mujer, agradecidos de lo que Cristo ha hecho, que nunca debemos de agradecerle con nuestra vida lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén.